los oyentes. Vale, señor. Anunciando medidas en la medida en que van a ser posibles para enfrentar la inseguridad en Bogotá. Lo que pasa es que, Ricardo, con estas noticias, una tras otra, esto ya dejó de ser percepción, ¿no? Lo está admitiendo el alcalde. Sí, lo admite y es importante reconocer el problema para comenzar a buscar unas soluciones integrales. Es cierto que el alcalde Galán dice, estaban trabajando de forma desarticulada las diferentes instituciones, hoy continúan trabajando, pareciera un poco cada uno por su lado, pero por lo menos está la intención y la instrucción de que trabajen conjuntamente. Fíjese, por ejemplo, que la Fiscalía, y esto es importante porque forma parte de la tarea de investigación, está trabajando muy de la mano con la alcaldía y con la policía en los casos de renombre en Bogotá. Entonces, por ejemplo, Néstor, están trabajando, y aquí hay por lo menos 3 autoridades, policía, fiscalía y alcaldía de Bogotá, buscando a los ladrones que han asaltado restaurantes, en particular el restaurante Masa en el norte de Bogotá, y están trabajando de la mano en el caso terrible del asesinato del pequeño Dayan Santiago en el sur, en la localidad de Usme. Hay un inicio, por lo menos, de trabajo conjunto que puede ser esperanzador en el mediano plazo. Es lo primero que acaba de decir el alcalde Galán, que se trata de articular todos estos esfuerzos que venían operando dispersos individualmente. Sí, yo creo que obviamente las autoridades, y en particular la alcaldía del alcalde Galán, están haciendo pues su mejor esfuerzo en esta materia. Además, como él lo señaló, claramente él entiende que era el problema más importante y más urgente para abordar desde el 1 de enero. A pesar de lo cual, a mí me da la impresión de que seguimos intentando hacer lo mismo que no nos ha producido resultados. O sea, políticas integrales de seguridad, trabajo armonioso entre las distintas autoridades, fortalecimiento del pie de fuerza, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, uno que él menciona como novedoso, que es el de que la alcaldía pueda financiar con recursos propios a parte del personal de la policía que presta el servicio en el distrito, etcétera. Todos son cosas pues que se llevan trabajando, para decir la verdad, décadas en Colombia. Colombia, entre otras cosas, ha construido unas capacidades institucionales en materia de seguridad relativamente buenas, a pesar de lo cual, no solamente en Bogotá, sino prácticamente en todo el país, seguimos hablando de cosas parecidas a las que hablábamos hace mucho tiempo y que son reiterativas. A mí me sigue faltando, pero claro, hoy estábamos hablando de un homicidio ayer y de el atraco en el barrio Santander antier y tal cosa, y entonces estábamos hablando reactivamente, pero me sigue faltando la prevención. Alguien algún día tiene que asumir seriamente la idea de cómo no tenemos que preocuparnos tanto por cómo castigamos al que mató a otra persona, que por supuesto tenemos que castigarla, sino cómo esta sociedad va a lograr construir alguna cosa para que no haya unos jóvenes como esos 2 que vimos ayer en el Parque de la 93 que arriesguen su vida pues de la manera que lo hacen por alguna plata, porque seguramente les pagaron 300,000, 400,000 pesos. ¿Cómo hacemos para prevenir que esos jóvenes queden en estas líneas del delito? Está a punto de llegar a la tesis de condiciones objetivas. Exactamente. Pero ¿sabe que hay una paradoja? No, pero es que déjeme decirle, le iba a decir, Héctor, lo que está esperando la gente en este momento es que resuelvan el tema de inseguridad. Pero se suman las dos cosas. El tema sociológico, el tema de cómo enfrentamos los fenómenos de violencia va de la mano. De momento, lo urgente es que la gente se sienta tranquila. Pero mire usted que eso no resuelve. Saliendo a la esquina. Pero mire usted que eso no resuelve. Eso que usted acaba de decir, pues lo hemos dicho permanentemente y hemos hecho cosas, porque además pues sería injusto decir que la policía o que las autoridades locales o que incluso la fiscalía no hacen. Ahí hay un montón de funcionarios que hacen sus mejores esfuerzos y capturan delincuentes y los llevan a los jueces y a algunos los condenan, en fin. Y nada de eso sirve. Siempre creemos que, no, pues eso ya saldrán unos nuevos. A estos los castigan, los meten a la cárcel y otros ocupan ese espacio. Ese es el karma que tenemos que tratar de superar en algún momento. Yo tengo con eso una pequeña diferencia, Héctor, y es que estos delincuentes, estos sicarios, no son pobrecitos los marginados, los que no consiguieron trabajo. Estos son unos delincuentes, estos son unos delincuentes profesionales. Pero ¿por qué se mete una gente en la delincuencia profesional y
y no en otra actividad. Pues porque les resulta, porque siempre el camino de la delincuencia les parece más rentable, es más fácil no cumplir un horario, es más fácil no emprender, es más fácil no arriesgar la plata, es más fácil ir a matar a una persona que dedicarse 4 años a estudiar. Claro que eso no también tiene que tenerlo en cuenta, costo de delinquir, Néstor. Bueno, pero bueno, este es el debate, por eso no salimos de esta tontería. Claro. Esto lo estamos discutiendo desde el gobierno de Belisario Betancur, que se le ocurrió hablar de las causas objetivas y subjetivas de la violencia. Y se nos han ido, ahí tiene mal contados, padre, 40 y pico años justificando a los delincuentes, que pobrecitos, que es que no tienen nada que comer, que es que la sociedad los marginó, y entonces estamos en estas... y de ahí me da la impresión... Algo no estamos haciendo bien, y mire la paradoja de hoy. Nuestras calles con esas manifestaciones de inseguridad, atracos, asesinatos y tal, pero hoy un gran grueso de la policía tiene que estar en el centro de la ciudad, Néstor, prestando otro tipo de servicio. Es decir, que quedo preocupado porque como sociedad debiéramos estar todos unidos en qué es lo que vamos a hacer. Los policías, o sea, mire la paradoja. Las calles, una cantidad de inseguridad. Y respaldar todo. Y exigirle a las autoridades. Claro, padre. Y es que lo tenemos que hacer. Los policías del centro cuidando que los otros, los políticos, los delincuentes, los del asedio de hace 15 días no se metan al Palacio de Justicia. Lo triste es Néstor, que no se rompen las cadenas criminales, porque uno dice, esos policías están a cuadras, caminadas de los sitios donde venden los celulares robados, por ejemplo. Estaban a cuadras de los expendios de droga y de microtráfico. Entonces dice uno, si no buscamos romper esas cadenas de suministro para que esto siga siendo rentable, y yo coincido con el alcalde en el tema de la articulación, pero la articulación hasta la investigación y hasta el tema de inteligencia. Y faltan actores por mencionar en este debate, unos objetivos claros de romper esas cadenas de suministro y esas cadenas criminales. Bueno, escucho teorías sobre la inseguridad en Bogotá, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Si usted quiere opinar sobre los muchos temas de inseguridad, Néstor, y sobre esta reacción de las autoridades, esta mañana el director de la policía y el alcalde de Bogotá aquí en Mañanas Blue. Señor Daniel. Néstor, y acá faltan actores por mencionar, es decir, siempre mencionamos a la policía, a la alcaldía mayor de Bogotá, pero ¿qué pasa con el Congreso, en donde llegan proyectos de ley para castigar la reincidencia criminal con pena privativa de la libertad, y el Congreso rechaza esos proyectos, como el que mencionaba ayer Ricardo el proyecto de Angélica Lozano, que básicamente lo que dice, si a un juez de control de garantías le llega un delincuente capturado por un delito menor y la Fiscalía le demuestra que es una persona que ha cometido múltiples delitos, tiene que ser privado de la libertad preventivamente para proteger precisamente la seguridad ciudadana, pero el Congreso rechaza esos proyectos de ley y los congresistas deberían darnos una explicación de por qué rechazan esos proyectos de ley. ¿Qué fue lo que le pasó a su hijo anoche? Néstor, acuérdese, hace un mes atracaron a mi hijo menor, el de 15 años, y anoche a las 7 de la noche estaban saliendo del gimnasio, iban a la casa de un amigo cercano enfrente del colegio y atracaron ahora al mayor. El uno a las 7 de la mañana, el otro a las 7 de la noche, un mes después. Lo cogieron 3 tipos, iban 4 amigos. 3 tipos se les acercaron y les quitaron todo. Los amenazaron que tenían armas. ¿Su hijo está bien? Sí, está bien. Afortunadamente ellos reaccionaron bien, volvieron y entregaron todo como pasó con mi hijo menor. Pero 2 hijos atracados en menos de un mes. Eso duele un poquito. Ese es un pequeño, gran retrato. Afortunadamente están bien de cómo está la inseguridad en Bogotá. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Me alegra que el alcalde Galán esté Luis Ernesto, poniéndole el pecho, Néstor, a esta tormenta. Es lo que le corresponde. Pero la realidad es que aquí debimos haber entrevistado al ministro de la Defensa y pedirle cuentas. Es que le voy a dar un dato que es aterrador, Néstor. Señor. En 2020, Bogotá llegó a su piso de policías por cada 100.000 habitantes. Veníamos de 2017, donde había 253 policías por cada 100.000 habitantes, que sigue siendo bajito, y empezó a caer. Llegamos en 2020 a 214. Después, por cuenta de unos programas que impulsó la Alcaldía Mayor de Bogotá, que educó a los policías, que pagaba el estudio, se volvió a llegar a 240 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Saben cuánto estaba Bogotá en 2023? En 207, el más bajo número de la última década. Escuche bien eso, Néstor.
10 años estamos más bajos que hace 10 años. Entonces, ¿cómo va el alcalde Galán, por más esfuerzos que haga, por más intentos de coordinación que haga, a cambiar una situación tan crítica con menos Luis policías Ernesto, que lo que tenía hace 10 años? Si eso es cierto, ¿por qué la campaña de hace 4 años largos, Claudia López decía que ella era la comandante de la policía en Bogotá? Y se equivocó, por qué, Néstor, así ¿y de por qué claro? el ¿Por qué? alcalde Porque es que el Galán, jefe a de la quien usted policía, acaba de escuchar, el jefe de la policía, perdónenme, ¿sabe hago una quién es, pregunta. Néstor? Porque si eso fuera cierto, si que la responsabilidad no es de los alcaldes, ¿por qué también Carlos Fernando Galán hizo campaña con el eslogan ese que usted acaba de escuchar, de que vamos a caminar Bogotá seguros? camina segura. ¿Y sabe por qué? Porque los ciudadanos le reclaman con justa razón al alcalde que haga todo su esfuerzo. Pero yo lo que estoy señalando es que la raíz del problema no es que el alcalde o la alcaldesa no haga nada y se dedique a otras cosas. No, claro que él tiene una labor muy importante que es coordinar, como lo decía, coordinar con los privados, coordinar con la policía, coordinar con el ejército. Pero es que aquí el jefe de la policía, y ahí se equivocan todos los que prometen que el jefe de la policía es el alcalde, se equivocan y prometen algo que no pueden cumplir. Pero tampoco porque es el que jefe de la policía es el presidente de la República, sea quien sea. Tampoco es que el alcalde sea inocuo. Él es el que manda al ministro de la Defensa. El jefe de la policía es el presidente de la República. Y la solución de seguridad es con policía. Pero fíjese, por ejemplo, Luis Ernesto, una cosa que es práctica y que es un ejemplo claro. El alcalde Galán, hace 2 semanas, después del bloqueo y el asedio al Palacio de Justicia, fue quien le dio la instrucción, el aval al general Gualdrón para que interviniera el antiguo ESMAD y dispersara a la gente. Tampoco es inocua la figura del alcalde de Bogotá. No, es que mire usted que, por ejemplo, el Consejo de Estado... Héctor, de que el alcalde no tiene dientes y de que es relativamente inocuo. Yo en eso discrepo con Luis Ernesto, porque evidentemente el jefe de policía es el alcalde. Eso lo dice expresamente la Constitución de Colombia. No es el jefe de la policía, pero es el jefe de policía. Mire usted que, a propósito de lo que hablaba Ricardo, del tema del Palacio de Justicia, el Consejo de Estado, que resolvió una tutela en estos días justamente sobre la seguridad de los se lo ordena al alcalde. En la elección del fiscal se lo ordena al alcalde, sí. porque es obvio que es el alcalde el que tiene que dar la orden de cerrar esas calles que hemos visto en estos momentos que están cerradas. Claro, y hemos visto, por ejemplo, que en otros sitios distintos a Bogotá, los alcaldes y gobernadores nuevos han arrancado una serie de acciones con las autoridades militares y policiales, y los ve uno actuando en conjunto y dando órdenes, los civiles como tiene que ser, y cumpliéndole a los militares, sin estar esperando y preguntándole al Ministerio de Defensa qué se puede Héctor, y qué no se puede hacer. tú que eres un buen abogado, sabes muy bien que cuando dices jefe de policía quiere decir jefe de funciones administrativas y policivas. Pero es que ¿quién nombra? Respóndeme, Héctor, ¿quién nombra al general Gualdrón? ¿Lo nombra Galán? Pero es que, no, lo nombra ¿y el a quién comandante le hace de la caso policía Gualdrón? Pero es que ¿de dónde sacaron? No es que el tema no es quién lo nombra, sino a quién le hace caso. Claro que sí, es a quién le hacen caso. Entonces, pero además, no solo quién tiene, yo le pregunto a Héctor y a Néstor, ¿tiene el alcalde Galán hoy la facultad de decir tráiganme 2.000 policías más? No la tiene, eso solo lo puede decir el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional. Y por eso celebro que Galán esté proponiendo buscar una fórmula distinta para que Bogotá tenga más pie de fuerza. Perdón, Luis Ernesto, el hecho de que yo no maneje cuánta plata se mueve en mi casa, porque se maneja la plata que yo gano. Es decir, quisiera manejar mucha más plata. No quiere decir que yo no sea el jefe de finanzas de mi cuenta bancaria. Pues pero claro que yo quisiera tener más billete. Ese ejemplo no es una buena comparación para lo que estoy diciendo. Usted tiene facultad en su casa, Néstor, de decir, aquí mañana desayunamos esto, lo otro. Realmente eso no. ¿A qué viene aquí? El tema es, ¿quién decide cuántos policías hay en Bogotá? ¿Lo decide Galán? No. ¿Quién decide qué hace la policía en Bogotá? Lo decide el ministro de la Defensa. ¿Quién decide qué hace? No, porque eso es ¿Quién Luis decide? Ernesto. ¿Quién ha decidido en las últimas décadas? Es que ese argumento en los últimos años que Bogotá tenga menos pie de fuerza que hace 10 años. Por ese argumento termina usted disculpando a los alcaldes de todos. Es que yo no estoy exonerándolos de responsabilidad. Néstor, estoy señalando por haber cambiado una realidad que no podemos. Yo estoy señalando una realidad que no podemos seguir obviando si queremos solucionar el problema, y es que sin un concurso decidido de un gobierno nacional para aumentar el pie de fuerza de Bogotá, para aumentar la disponibilidad de cupos carcelarios en el país, con una decisión absoluta del Ministerio de Justicia de dejar de humanizar
el crimen y buscar alternativas, sino decir con decisión, aquí tenemos que privar de la libertad por un periodo restringido, como lo propone la senadora Angélica Lozano, a los que estén robando cosas de menor cuantía, o si no los vamos a tener robando 10 veces, como el señor que mataron en Antonio Nariño, que era un reincidente y que terminó muerto por mano y justicia propia de un ciudadano absolutamente desesperado. Entonces lo que estoy diciendo, Néstor, es aquí el gobierno nacional es al que deberíamos estar entrevistando, y claro que el alcalde tiene responsabilidades, le pregunto al pero ¿qué está haciendo el gobierno nacional en esta situación de seguridad? Y yo veo muy poco. El presidente Petro, ¿por qué el CAI que había a una cuadra del Parque de la 93 no reaccionó? Y le pregunto al presidente Petro de las cámaras de seguridad. Yo sí creo que yo sí prefiero un alcalde que ponga la cara, que diga tenemos un problema, no es de percepción, es la realidad, estamos trabajando, toma tiempo. Yo sí prefiero eso a una alcaldesa que diga hoy que es la jefa de policía y mañana que no puede hacer nada y que empiece a culpar a los factores externos. Además, o sea, yo creo que por simpatías políticas no nos podemos poner a exonerar a los alcaldes de la responsabilidad de la seguridad. La seguridad es responsabilidad de los alcaldes y por eso Carlos Fernando Galán hoy nos está poniendo la cara y por eso a él le tenemos que exigir, como le teníamos que exigir a la alcaldesa Claudia López. Él es consciente, claro, él es plenamente consciente. Yo creo que es que, y a mí me entristece un poco, es que en Colombia hemos hecho mucho en términos de seguridad y hemos echado también mucha teoría y hemos escrito cosas y varios de los que estamos aquí sentados hemos participado en múltiples escritos y diseño de políticas públicas y nos devolvemos de un momento a otro. Hemos llegado a unas conclusiones que yo creo que son buenas y que lo que hay es que avanzar. Hay que hacer una política integral de seguridad y convivencia ciudadana. Eso incluye políticas de prevención y políticas de control y de castigo a los delincuentes, pero también de prevención. Y nos quedamos a veces hablando solamente del castigo. Y eso evidentemente pues va contra toda la doctrina de las políticas públicas de seguridad. Nadie dice que hay solo que castigar a los delincuentes. Hay también que hacer políticas de otra naturaleza. En segundo lugar, es que no también hemos dicho... No son excluyentes. No son excluyentes, claro, no son excluyentes. Lo que pasa es que solo hablamos de lo primero. Lo que pasa es que solo hablamos de lo primero. Pero lo otro que hemos dicho... Acabo de decir, Héctor, ¿cuánto tiempo llevamos? Usted acuérdese de los años 80 de la violencia, causas objetivas y subjetivas de la violencia. Pero ese es un error, Néstor. No, en ese debate llevamos siglos. Eso no se lo inventó Belisario Betancur. Eso es un tema de criminología universal, que evidentemente la pregunta de por qué ese señor que estamos viendo aquí decenas de veces que se mete a atracar en ese restaurante resuelve hacerlo, porque toma ese camino de la vida, ese señor, ¿por qué resuelve jugarse la vida para robarse dos celulares? Porque pobrecito. No, yo no estoy diciendo, pobrecito. Es que ese problema de creer que esto conduce a que es que yo estoy poniéndome del lado de los criminales. No. Estoy tratando de entender su conducta, Héctor, para tratar de evitarla. No, todos hemos tratado de entender la conducta de los criminales. No han tratado de entender nada. Siempre terminamos en esa caricatura de pobrecito y entonces pues sí, no. Y además esto no es, Belisario Betancur nos inventó y por eso es que hemos creado legislaciones tan blandas que no atacan a los delincuentes. Pero fíjese, Héctor, que yo ayer... Porque nos da susto tratar a los delincuentes con mano dura. Pero fíjese, Héctor, que yo ayer vi al secretario de Integración Social hablando del hambre. Claro, pero es que aquí el tema de mano dura se volvió como si la autoridad fuera un tema de la derecha. Pero es que además yo creo que una cosa no excluye la otra. No, son las dos cosas. Acabo de decir, Ricardo, que no son excluyentes. Aquí hay unos orígenes que puede que tengan que ver, entre otras cosas, con la pandemia, Ricardo, que agravó la situación económica de la pobreza y con la falta de oportunidades. Pero yo diría que... Pero eso no justifica el hecho y eso no limita la actuación de las autoridades, de los jueces, de los fiscales, de la policía. No son excluyentes. Pero yo diría que la discusión eterna de las causas objetivas y subjetivas de la criminalidad, pues es una discusión que hay que dar y seguramente tiene elementos importantes. Pero yo quisiera hacerle una pregunta al aire. Esos tipos sicarios que ayer mataron al doctor Franco, ¿cómo los contrataron? ¿Estaban en una esquina y alguien pasó, oigan, ¿hay unos sicarios que maten a Franco? ¿O hay unas bandas criminales que están metidas en eso y la policía o la inteligencia o la alcaldía
o todos los anteriores no han sido capaces de detectarlas. Es que aquí hay hechos concretos, Néstor. Hablemos de hechos concretos. Sí, o sea, usted necesita matar a alguien, que porque tiene una información, que porque, bueno, o sea, el hecho concreto de Franco. Va y busca unos sicarios. ¿Quién sabe que hay unas organizaciones criminales de sicarios que se prestan y reciben una plata? Además se ve un sicario avesado, ¿no? Ustedes mismos lo dijeron por la mañana, el tipo entra, calcula el tiempo en que la puerta dura abierta, entra, le mete el tiro con una pistola con silenciador. Hombre, eso es un crimen organizado de alto nivel, y la inteligencia en la policía está buscando el de la moto que se le varó. No, aquí hay un problema grave, es que vamos a acabar con la criminalidad y no desecho dos elementos, que se necesitan más pie de fuerza y que hay que hacer análisis de las realidades objetivas de la sociedad. Sí. Eso Néstor, no lo desecho. Perdón, me dijo Andrés. Pero aquí hay que, ¿cómo acaba usted con la criminalidad de una ciudad? Lo primero que hay que hacer es buscar las bandas, las cabezas, las cúpulas que manejan este crimen organizado y darles y cogerlas. Bueno, pero eso Aurelio, para el caso de ayer, cuando estoy a Galán, nada dijo de eso. Todo lo de Galán fue reactivo, la reacción. Pero Aurelio, le abono. No, pero es que el caso de ayer, Aurelio, le abono que es buena la pregunta. Pero usted sabe perfectamente, Aurelio, la respuesta. Y está demostrado, entre otras cosas, en la época de Giuliani, usted lo recuerda, María Consuelo, alcalde de Nueva York. Sí, la ventana rota. Que se redujeron las cifras de criminalidad notablemente. Entre otras cosas, lograron desmontar el tema y demostrar que la criminalidad es un tema de teoría económica. Y la famosa teoría de los vidrios rotos, de la ciudad de los vidrios rotos. Todo eso lo sabemos. Recontraestudiado, no en Colombia. La violencia pero si nos metemos en la teoría, y no llegamos a ningún lado. Yo vuelvo y le hago la pregunta: ¿dónde está el contratista de sicarios que contrataron para que subcontratara ese sicario? No, claro, Aurelio, es una industria, es cierto. Hombre. Estoy de acuerdo. No lo conoce. Estoy de acuerdo que eso es importante, Aurelio. Sí, o sea, eso es importante, yo estoy de acuerdo, pero yo no creo que el caso de ayer sea representativo de la oleada de inseguridad que estamos viviendo en Bogotá, es decir, de las personas que atracan en la calle, las personas que atracan en Transmilenio y todo. Yo creo que aquí hay múltiples expresiones. Claro, hay bandas de sicariato organizado y seguramente la inteligencia de la policía y la inteligencia militar tienen que activarse más con eso, pero muy probablemente eso no tiene que ver con el otro tipo de expresiones de inseguridad que son las que tienen a todo el mundo en pánico en esta ciudad en este momento, que insisto, son sobre todo los atracos callejeros y en establecimientos de comercio. Pero Néstor, mire, déjeme decirle que dos cositas muy rápidamente. Oí muy bien al alcalde, me pareció muy clara su posición respecto al tema de la militarización. ¿Y por qué lo digo? Porque esto es un reclamo que viene creciendo en algunos sectores políticos de Bogotá y dicen hay que militarizar a Bogotá ya. Yo creo que eso no funciona, yo creo que es una fantasía. Entiendo por qué la gente lo pide, porque se imaginan que cuando hay botas militares en la calle y fusiles y todo eso, la inseguridad va a de alguna manera reducirse. No creo que sea la situación, pero creo que el alcalde muy claramente dijo las fuerzas militares nos pueden ayudar en unas ciertas cosas para las cuales tienen la competencia, la preparación, tienen el equipo, pero para otras no. O sea, nosotros no podemos tener ahora la expectativa de que van a ser las fuerzas especiales del ejército las que nos saquen del problema de los atracadores callejeros. Y una última cosa, Néstor, mire, yo solo le recomendaría al alcalde que examine la cuestión de por qué los botones de pánico están conectados a empresas de seguridad y no a la policía. Hay una razón por la cual la gente hace eso, y es que la gente no confía en los tiempos de reacción de la policía. Recuerde que cuando el atraco aquel dramático de la séptima con 94 del año pasado, la policía se demoró más de 20 minutos en llegar en una gran avenida bogotana a las 11 de la mañana. Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar. De acuerdo, esa es la privatización también, Néstor, de la seguridad. Señor Álvaro. Mire el ejemplo de Giuliani. El ejemplo de Giuliani sirve para entender cómo de complejo es esto. Por una parte, Giuliani tuvo la suerte de que cuando estaba en la alcaldía empezó un crecimiento económico impresionante en Nueva York. Quedó atrás esa época de empobrecimiento fiscal y entonces todo empezó a florecer, por una parte. Pero por la otra, Giuliani fue respuesta a una demanda de mano dura electoralmente. Y normalmente se cree que la política es como la economía, que a mayor demanda, mayor oferta. Pero en Colombia sigue
viene creciendo desde hace años la demanda por seguridad ciudadana. Se sabía que después de un proceso de paz aumenta la inseguridad ciudadana. Se sabía que después de una pandemia se dispara la inseguridad ciudadana. Y sin embargo el sistema político en su conjunto no ofrece, no produce una oferta de mayor seguridad. No es este gobierno, porque el de antes, el lema era que el que la hace la paga, y tampoco. Pero si usted mira esta elección presidencial anterior en Colombia, no tenía el tema de seguridad. El tema de Congreso no tenía el tema de seguridad. No, el gobierno anterior era el de Claudia López, Álvaro. No, el gobierno de digo, Duque, digo que nacional. el que le hace la paga bajo el pie de fuerza. Estoy hablando del nivel nacional, pero si usted mira, hace falta voluntad política, uno, para recursos. Se necesitan billones, no unas platicas, billones, así como pasó con la seguridad contra las guerrillas cuando Álvaro Uribe, billones en cárceles, en más agentes, en investigación. Para lo único que hay plata en Colombia en este tema es para la fiscalía, que nada en billones, pero el fiscal anterior archivó el 81% de los procesos. Se necesitan reformas de la policía, reforma de las normas para no soltar a los reincidentes, pero sobre todo se necesita es que el sistema político entienda que si no obedece la demanda de seguridad ciudadana, se va a venir un Bukele en 2 años. Ese es se está acabando el tiempo, usted y hay que meterle, Álvaro, plata y reformas a este tema. Pero Néstor, padre, en eso Álvaro tiene toda la razón. Sí, no, claro. El gran reclamo en este momento, por eso le digo, es mano dura y, claro, y va a terminar eso en un Bukele. La cárcel, la militarización, el porte de armas, y ese es el susto que esta situación desbordada nos lleve al otro extremo. Lo de Giuliani funcionó, pero después mire cómo está ahora, ¿no? Pero ¿sabe qué reclamo le hago yo a la sociedad? Es que queremos más policías. Queremos más policías, pero no dejamos actuar a la policía. Okay. Es decir, hemos socavado la autoridad de la policía. Entonces yo creo que también como sociedad necesitamos respaldar a la policía, obviamente actuando ellos según la ley, actuando según los derechos humanos, pero nosotros tenemos que respaldar a la policía, porque si no, ¿para qué tienes policía? Si los estamos siempre los estamos atacando y siempre estamos socavando su autoridad? ¿Para qué? Nadie está socavando la autoridad de la policía. Sí hay, Héctor, y podría encontrar ejemplos. Se le reclama que actúe legalmente. Y en eso estoy de acuerdo contigo, pero sí ha habido ataques socavando. Cuando se le actúa ilegalmente, pues se le reclama por hacerlo. Estoy de acuerdo que incurren en actos de corrupción, pues se denuncia que actúen en actos de corrupción. Estoy de acuerdo contigo, pero sí ha habido una narrativa contra la policía. Tienen todo el apoyo de la sociedad colombiana, pero claro que no pueden tener el apoyo de la sociedad colombiana para cometer delitos. De acuerdo, faltaba. Nadie diría eso. Héctor, eso no lo estoy diciendo. No, eso no lo estoy diciendo. De que es que vamos a combatir a los delincuentes, vamos a permitir la delincuencia uniformada. Nadie ha dicho eso, pero tampoco una narrativa que acabe a la policía. Aquí yo he pero escuchado mire, Néstor, no le voy a dar opiniones, le voy a dar datos. No, perdón, Luis Ernesto, le iba a decir, aquí yo he escuchado la tesis que ha hecho Carrera, de que cuando la policía enfrenta a los delincuentes y los delincuentes atacan, la policía tiene que salir corriendo. Usted se acuerda de esa tesis, ¿no? Entonces, pero sí, claro. Pues claro que eso significa también en el fondo socavar la autoridad de la policía. Pero bueno, los escucho. Héctor me decía, para terminar rápidamente, porque está comenzando reunión del directorio conservador, va a haber crisis política hoy con los conservadores, está flotando la mermelada en el ambiente de la política esta mañana. Héctor, señor, me decía... Caricaturas, pero hagamos la conversación seria, Néstor. Porque evidentemente la policía tiene todo el apoyo de la ciudadanía en general y además gratitud por su actividad permanente, pero también los ciudadanos tenemos no solamente el derecho, sino incluso el deber de reclamar cuando las autoridades actúan por fuera de la ley, y tenemos que exigir siempre un castigo ejemplar contra los agentes del Estado que actúan por fuera de la ley. Y claro que sí, una de las razones, una de las limitaciones que tiene la policía, una de las obligaciones que tiene la policía cuando actúa es medir las consecuencias de su actividad. Y claro que si va a enfrentar una turba como el famoso tema ese del CAI que usted trae permanentemente de salir corriendo, no puede disparar indiscriminadamente a la turba para causar decenas de muertes, sino tiene que diseñar una estrategia que le
permita enfrentar la agresión sin causar más daño del que pretende evitar. Esa es una regla que enseñan en las escuelas de la policía el primer día que pone un policía o un estudiante un pie en una escuela de policía. Ese es el tema que dicho, Néstor, digamos, que dicho de manera gráfica para que la gente entienda es, si usted va a causar más daño, prefiera replegarse, que es salir corriendo y buscar una manera de enfrentar la agresión distinta. Pero hagamos esto seriamente, porque la verdad es que no podemos, digamos, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Colombia es que nos resignamos a unas cosas. Por ejemplo, en Colombia hemos enfrentado bandas criminales del narcotráfico por decenas y las hemos logrado acabar, desactivar, metido a la cárcel a los criminales más grandes que ha tenido Colombia, o los ha terminado dando de baja la fuerza pública. ¿Y qué pasa? Que todos nos resignamos a que salen otros y lo reemplazan. No, pues entonces esos salen otros y reemplazan a ese que cogieron preso o que dieron de baja. Esta sociedad sí tiene que preguntarse por qué se convirtió en una fábrica inacabable de delincuentes. Néstor, y le voy eso a dar solo tiene una respuesta, que son razones dos sociales. datos, Néstor. Yo le puedo dar otra pista. Es que han encontrado allí una forma de vida y es rentable. Estas calles están llenas de reincidentes porque no los capturan, o cuando los capturan los sueltan. Y claro que tenemos unas cifras de criminales muy, muy por encima a promedios Néstor, internacionales. Señor, le voy a dar la datos, última, Luis no Ernesto, opiniones. Duque bajó el pie de fuerza en Bogotá. Petro lo siguió bajando. La ministra de Justicia del presidente Duque, hoy procuradora, Margarita Cabello, no permitió que en Bogotá se construyera la cárcel distrital en el predio de La Picota. Entonces yo me pregunto, ¿cómo resuelve el alcalde Galán el problema de seguridad con menos policía, sin cupos carcelarios, con jueces que dejan libres a los delincuentes porque los hurtos son de menor cuantía? Entonces, claro, vamos a tener al alcalde Galán los 4 años y lo celebro poniendo la cara y poniendo el pecho, pero la situación va a seguir empeorando si el gobierno nacional no hace lo que toca, el Congreso hace lo que toca y la justicia hace lo que toca. Aquí, de verdad, Néstor, podemos coger al alcalde Galán todos los días de saco de golpear, o a la alcaldesa, o al alcalde Peñalosa, al que queramos, y no se va a resolver el problema. Son las 7:59, los acompañamos.